Hemos anunciado, recibimos al doctor Carlos José Valderrama, abogado peruano, que tiene estudios de posgrado en la Universidad Duke de Carolina y que se ha especializado durante varios años de su carrera en Estados Unidos en arbitrajes internacionales. Señor Valderrama, buenas noches, gracias por estar acá. Muchas gracias, señor Carlos. ¿Por qué han eclosionado los arbitrajes en el Perú? De pronto, un tema que no estaba a la orden del día se volvió fundamental en las relaciones del Estado peruano con los inversores en el Perú. Bueno, en realidad es un fenómeno mundial, no solamente en el Perú. La manera como la comunidad internacional se está relacionando con los inversionistas privados lleva a que estos hoy día puedan iniciar disputas en el foro del derecho internacional público contra los estados. Este es un fenómeno, si me permites un minuto, muy rápidamente, no es un fenómeno nuevo, es un fenómeno muy antiguo. La protección de las inversiones en territorios extranjeros, en territorios foráneos, viene desde muy antiguo, desde los 1600. Cuando las coronas europeas comienzan a ayudar a las empresas mercantiles a expandir sus operaciones y además les otorgan los monopolios de aquellos productos que pudieran traer de regreso a los reinos. Son los casos de la East India Company, la West India Company, la Hudson Company, en fin, hay una serie de compañías muy grandes que terminan siendo protegidas por las coronas. Sus inversiones terminan siendo protegidas por las coronas. Y ese es un poco el origen de esta historia. Pero en el Perú es de los años 90 que se utiliza el recurso para dar garantías en el momento que el Perú estaba... Lo que sucede es que hacia la segunda mitad del siglo XX, ese régimen de protección que originalmente era otorgado por el país de procedencia de la inversión, el exportador de la inversión. Y a partir de la segunda mitad del siglo XX, los países que importan capital, que importan inversión, se percatan o aceptan la utilidad y la necesidad de esos dineros de carácter privado o de inversiones privados en sus territorios. Esos dineros les generan capacidad de inversión y de desarrollo a estos países receptores de inversión. Entonces, la figura cambia y es el Estado receptor de la inversión quien ofrece la garantía y la defensa de un sistema arbitral que permita prescindir del Poder Judicial, que se presume lento y más sensible a la corrupción. Así es. Lo que sucede es que se establecen una serie de tratados de naturaleza básicamente bilateral, uno a uno, en que los dos estados, el exportador y el importador, se obligan mutuamente y se someten a un ámbito arbitral, a una instancia arbitral. Y sobre todo el CIADI. Explíquenos qué cosa es el CIADI, cómo se ha constituido. El CIADI es un centro, es una secretaría general que ofrece un reglamento bastante bueno, bastante razonable, y un servicio de secretaría técnica a los diferentes tribunales arbitrales que se puedan constituir. Sobre temas de inversión privada en el extranjero. Sobre temas de ¿Qué relación tiene con la ONU el CIADI? Bueno, el CIADI es originalmente un tratado multilateral por sí mismo y es una de las entidades que pertenecen al Grupo del Banco Mundial. De acuerdo. El Perú tuvo que adaptar su institucionalidad al número considerable de casos que fueron presentándose de arbitrajes y se creó un dispositivo en el Ministerio de Economía y Finanzas. Y ahí fue a dar usted, el año 2006. Explíquenos cómo se llama esta institución y qué hizo usted en ella. Este es el SICRESI. El SICRESI se crea en el 2006. SICRESI, que es una sigla, por favor. Que es el sistema de coordinación y defensa del Estado ante controversias internacionales de inversión. De acuerdo. Las controversias internacionales de inversión son aquellas definidas como las que el Estado asume en su carácter de Estado. De sujeto de derecho público. No los municipios, por ejemplo, como hemos visto hace poco, varios problemas de la Municipalidad de Lima. Exactamente.
mucho cuidado con, se hace una gran diferencia entre este tipo de controversia de inversiones y aquellas controversias de carácter comercial que las entidades públicas a las que se pueden someter ante la Cámara de Comercio Internacional de París, por ejemplo. He visto en las noticias hace un par de semanas, me parece, un juez de Canadá aceptando la ejecución de un laudo de la Cámara de Comercio Internacional de París de carácter comercial. Ante la cual el Perú acude también, por ejemplo, la municipalidad creo que se ve ahí. Así es. En este caso me parece era un ministerio, no sé si el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que no estaba cumpliendo con pagar lo ordenado por el laudo emitido por este tribunal de carácter comercial. Y el juez de Canadá considera que es el Estado peruano, como Estado, responsable por el pago de ese... Sí, porque es un ministerio, evidentemente. Ahora, si es que miramos en perspectiva, nuestro desempeño en arbitrajes internacionales ha sido bueno, malo, mediocre, hemos ganado la mayor parte de los casos, perdido. Yo creo que es bueno, sigue siéndolo. Yo creo que el Estado peruano no tiene una defensa débil, tiene una buena defensa. Es decir, buenos abogados. Con experiencia acá. Y un buen equipo institucional en el Estado, ¿no? Yo creo que la gente que está el día de hoy en el Ministerio de Economía es gente que tiene ya varios años de experiencia. En el caso de las municipalidades hubo hasta dos laudos o dos procesos en la época de Jorge Muñoz y hay uno que se prepara en la época del señor López Aliaga, ¿no? Sí, lo que tengo entendido, y esto es lo que entiendo nada más... Porque no es parte, usted no... Estos son dos concesiones que la municipalidad decide terminar. Son dos contratos de concesión que la municipalidad decide resolver y simplemente resuelve. Los concesionarios inician arbitrajes en contra de la municipalidad. Que pierde la municipalidad. Que ellos ganan y que la municipalidad pierde. El argumento de la municipalidad básicamente son contratos manchados por la corrupción porque Odebrecht urdió la modalidad que más le conviene. Eso es lo que entiendo yo también. Sí. Ese argumento, ¿por qué no fue aceptado? Y porque este es además otro fenómeno que no solamente es peruano, es mundial en realidad. Sucede que hoy día, gracias a la velocidad de las comunicaciones y la televisión y las plataformas de Internet, para la opinión pública queda a veces muy claro que hubo o podría haber habido un acto de corrupción. Y el Estado me parece que busca responder a esta preocupación de la opinión pública, defendiendo sus casos diciendo, yo te he terminado este contrato porque tú lo has adquirido de manera corrupta. Sin embargo, tenemos que recordar que así aparezca en pantallas o lo que sea, el hecho de que aparentemente sea clara la corrupción no significa que la haya habido. Para que quede enteramente sentado de que ha habido corrupción, lo tiene que haber declarado un juez a través de una sentencia. Una condena, claro. Así es. Ahí es que tenemos corrupción. Entonces, si yo tengo una inversión manchada por corrupción, que además ha sido condenada por juez, y aún así el inversionista demanda y reclama daños o reembolsos, el Estado tiene una defensa. Pero si no hay decisión judicial, yo lo encuentro muy difícil de usar como argumento. ¿Qué pasó en el caso del aeropuerto de Chinchero? Algo parecido. Es un lado un poco largo, le di una vez una revisada porque ha sido publicado. Pero perdió el Estado peruano. Entiendo que no, Fernando. Entiendo que el Estado peruano resuelve el contrato. Y cuando el Estado resuelve un contrato de concesión por algún motivo que entiendo yo ajeno al concesionario,
Lo que tiene que hacer el Estado es preguntarle al concesionario cuánto es lo que has invertido y devolvérselo. Y corresponde al Estado quedarse con los activos porque le está pagando la plata invertida. Y entiendo que esto no se hizo. Esto es lo que yo entiendo vagamente. Sí, sí. No se hizo. Entonces, como no se hace, el concesionario inicia una demanda arbitral no por los dineros que hubiera invertido hasta el momento, sino por los dineros que esperaba obtener hasta el final de la inversión. Y eso es lo que el tribunal no le ha dado al concesionario. Entonces, yo entendería que el tribunal le ha dado la razón al Estado. Lo que ha pasado es que el tribunal le debe haber dicho al Estado peruano: ese dinero que inicialmente ya invirtió el inversionista, ese sí se lo tienes que devolver. Eso, el caso que sí conozco es el de Bear Creek, ¿no? Eso es lo que pasó con la minera Bear Creek en Bolivia, que el tribunal le otorgó 18 millones cuando había pedido 250, ¿no? De acuerdo, no es una gran victoria. Visto desde fuera, desde la posición suya en Washington, la manera como ha reaccionado la justicia peruana, los plazos que vienen corriendo, ¿hemos respondido mejor, peor o igual que otros países afectados por la empresa brasileña? Yo creo que igual, muy probablemente igual, ¿no? Yo creo que el fenómeno de las empresas brasileñas y Lava-Jato ha golpeado, fue un golpe que los estados no estaban preveyendo, y creo que es probable que el Estado haya... Salvo Estados Unidos, donde rápidamente arreglaron todos los problemas, e incluso Odebrecht siguió trabajando, ¿no? Yo lo que entendería es que muchos de estos casos de corrupción se destapan por los Estados Unidos. Sí, a partir de diciembre del año 2016. Otro tema en el cual usted tiene experiencia es el tema de venta de materiales de defensa, es decir, militar, o contratos para construir juntos, por ejemplo, navíos. ¿Cómo andan americanas en este campo? Estoy tratando de hacerlo. Bueno, la situación internacional es sumamente tensa, es sumamente difícil. La carrera armamentista está a toda máquina, y entiendo que los astilleros norteamericanos están, si no al 110, al 120% de capacidad, por los requerimientos de la propia Marina y Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Pero no son los únicos. Varios astilleros, los españoles, por ejemplo, acaban de firmar un convenio con Arabia Saudita por billones de dólares, y que también les va a generar una cantidad de trabajo tremendo. Bueno, señor Carlos José Valderrama, muchas gracias por su presencia acá. Menos mal que contamos con usted y sus ojos agudos y experimentados para informarnos de lo que puede estar pasando en lo que se refiere a la producción y el comercio de material bélico en general, y sobre todo el tema de los arbitrajes, que hemos visto que se han llevado a cabo varios, y que nos alegra que nos diga que nuestro récord en esta materia no es necesariamente deshonroso, aunque hemos perdido algunos casos que nos han dolido mucho, porque cuando uno pierde sus arbitrajes significa que es el contribuyente el que tiene que pagar las consecuencias de la mala defensa del Estado. Muchas gracias, señor Valderrama, por su presencia en RPP, y que tenga una buena estadía en nuestro país. Muchas gracias.